Mi suegra entraba a nuestra casa y decía, hasta que no estés casada oficialmente, esta es casa de nuestra familia, recuerda tu lugar. Luego llegó el agente con la escritura, soy la única propietaria. Estaba de pie junto a la encimera de la cocina y veía cómo Bárbara abría mi nevera. Otra vez, sin preguntar, sin permiso, simplemente entra en el apartamento con su llave y hace lo que le parece. Sacó el molde de cristal con el pavo que había preparado la noche anterior. Hoy tengo una cena importante con un cliente y he dedicado 2 horas a que todo salga perfecto. Bárbara olisqueó el plato, frunció la nariz y llevó la fuente al cubo de la basura. ¿Qué estás haciendo? Se me escapó. Ni siquiera se giró. Simplemente abrió la tapa del cubo y tiró allí mi pavo junto con la guarnición. Bárbara. Apenas pude contener el grito. Por fin me miró, lentamente con superioridad, como si yo fuera una mosca que le molestaba. Mientras no estés casada oficialmente, comenzó a decir en voz alta para que los vecinos de al lado la oyeran. Todo esto se considera la casa de nuestra familia, no la tuya. No olvides cuál es tu lugar, muchacha. Mi cara ardía, mis manos temblaban de impotencia y rabia. Quería responder algo, pero mi lengua parecía pegada al paladar. Brian apareció en la puerta, mi Brian, que debería haberme defendido, pero solo miró desconcertado de mi madre a mí y se quedó callado. Entonces sonó el timbre, me acerqué a la puerta todavía temblando. En el umbral había un hombre de unos 50 años con una carpeta de cuero en las manos. Señorita Bellows, soy Castor, el agente inmobiliario. Quedamos en reunirnos para tramitar los documentos del apartamento. Bárbara detrás de mí se puso en guardia. Pero para entender cómo llegué aquí, hay que retroceder en el tiempo, a una época en la que aún no sabía lo que era luchar por mi vida. Me llamo Cindy Cartwright, tengo 29 años y soy abogada. No soy el tipo de abogada que defiende a ricos con trajes caros. Me especializo en quiebras y cobro de deudas, un trabajo sucio en el que tienes que mirar a la gente a los ojos mientras les quitas lo último que les queda. Crecí en un parque de caravanas cerca de Memphis. Mi madre, Jolene, trabajaba como limpiadora en un hotel durante el día y como camarera en una cafetería por la noche. Mi padre desapareció cuando yo tenía 5 años, simplemente se fue una noche y no volvió. Cuando tenía 12 años, el casero vino a echarnos a la calle. Llevábamos 2 meses de deuda. Mi madre se arrodilló y le suplicó que nos diera una semana más. Él simplemente se dio la vuelta y se marchó. Entonces me prometí a mí misma que nunca más volvería a suplicar a nadie. Estudié como una loca, obtuve una beca y entré en la facultad de Derecho. Quería entender el sistema que había destruido a nuestra familia. Quería aprender a jugar según las reglas. Mi madre murió cuando yo tenía 24 años. Cáncer de pulmón. Fumaba cigarrillos baratos para calmar el estrés como una loca, un paquete al día, como mínimo. Antes de morir me tomó de la mano y me susurró, no te vuelvas cruel, Cindy, no te pierdas a ti misma. Se lo prometí, pero no estoy segura de haber cumplido mi palabra. Hace un año celebré un caso ganado en un bar. Era viernes, quería tomar una copa de vino y olvidarme de todo. En la mesa de al lado había un hombre alto, de rostro sencillo, vestido con vaqueros y camisa a cuadros. No se parecía a todos esos abogados y financieros con los que trataba a diario. Empezamos a hablar por casualidad. Me pidió que le pasara la sal. Luego me invitó a una cerveza. Después hablamos durante 3 horas seguidas. Se llamaba Brian Bellows. Tenía 31 años y era despachador en una empresa de logística. Hablaba de sí mismo con sencillez, sin adornos. Su padre, Robert, era alcohólico, se bebió todo y murió a los 52 años de cirrosis. Su madre, Bárbara, sacó adelante a la familia sola, trabajando como contable en una pequeña empresa de alquiler de herramientas de construcción.
Mi madre es una mujer fuerte, decía Brian con tal calidez que me dio un poco de envidia. Sin ella no habría podido hacer nada. También mencionó a su tío Michael, el hermano menor de Robert. Michael nunca se casó, trabajaba como ingeniero en una fábrica y vivía modestamente en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Era un hombre solitario y tranquilo. Brian me cayó bien, parecía honesto, de los que no traicionan. Hace poco más de un año también llevé el caso de Barbara Bellows. Acudió a nuestro bufete para que la ayudáramos a recuperar el piso de la segunda esposa de Robert. Robert se había casado tras divorciarse de Bárbara y había comprado un piso con su nueva esposa, pero Bárbara consideraba que el dinero para la compra procedía de los ingresos obtenidos durante su tiempo juntos. Acepté el caso, recopilé cuidadosamente las pruebas, pero perdí. El juez reconoció los derechos de la segunda esposa. Cuando conocí a Brian en el bar, no me di cuenta de inmediato de quién era. El apellido Bellows no es tan raro y además habían pasado varios meses, pero cuando mencionó a su madre, Bárbara, y a su difunto padre, Robert, sentí un escalofrío. Podría haberme ido, debería haberlo hecho. Pero él estaba sentado frente a mí, sonriendo sinceramente, y no pude levantarme y marcharme. No le dije que conocía a su madre, no le hablé del caso. Me convencí a mí misma de que era solo una coincidencia, que tenía derecho a una vida privada, que no todas las relaciones tienen que empezar con una revelación total. Empezamos a salir. Brian era sencillo, confiable, no jugaba, no manipulaba. Después de todos esos años en los que yo misma había manipulado a la gente, en la sala del tribunal fue como un soplo de aire fresco. 6 meses después, inesperadamente, el tío Michael compró el apartamento que Bárbara había perdido en el juicio por el valor total de mercado. La familia decidió que lo compraría para Brian y Bárbara, para darles una vivienda normal. Michael le ofreció a Brian mudarse y Brian me invitó a vivir con ellos. Acepté, aunque en el fondo sentía que eso era incorrecto seguramente. Desde el primer día, Bárbara me dejó claro que yo era una extraña allí. No gritaba, no montaba escándalos, simplemente me ignoraba, solo hablaba con su hijo, cambiaba mis cosas de sitio, revisaba los alimentos en la nevera, venía 3 veces por semana con comida para Brian. Nunca preguntaba si podían entrar, simplemente entraba con su llave. Brian la justificaba. A mamá le cuesta, después de la muerte de su padre, casi no le queda a nadie. Hace una semana murió el tío Michael, un ataque al corazón, repentino y brutal. En el funeral Bárbara lloraba y Brian le cogía la mano. Yo me quedé al margen, sintiéndome de más, y hoy ha venido el notario. El testamento de Michael era breve. El apartamento pasaba a manos de Cindy Bellows y ahora Bárbara rebuscaba en el armario buscando algo y finalmente encontró la carpeta con mis documentos de trabajo. Encontró el caso de Bárbara Bellows. Brian, su voz era aguda como el cristal. Mira esto. Él se acercó, tomó la carpeta, la leyó. ¿Fuiste la abogada de mi madre? Me miró como si me viera por primera vez. Sí, asentí. Hace un año. Y perdiste el caso, añadió Bárbara. Me preguntó si fue por casualidad. ¿Qué quieres decir? Sentí que mi corazón latía más rápido. Bárbara sonrió fríamente. Perdiste el juicio. Michael compró el apartamento y luego murió repentinamente y te dejó todo a ti. Lo planeaste todo a propósito, ¿verdad? Te liaste con tu tío y lo manipulaste para que te dejara la propiedad. Esto es una locura, de un paso atrás. Es verdad. Bárbara alzó la voz. Lo planeaste todo. Primero perdiste el juicio, luego manipulaste a Michael y ahora también estás utilizando a mi hijo. Solo querías este apartamento. Abrí la boca para negarlo, pero Brian me miró con tanta desconfianza que las palabras se me atragantaron en la garganta. ¿De verdad fuiste la abogada de mi madre en ese caso?, repitió en voz baja.
¿Por qué nunca me lo dijiste? Lo miré y comprendí que mi silencio parecía culpa. Me quedé en medio del salón mirando a Brian. Él estaba sentado en el sofá con las manos entre las rodillas y no podía mirarme a los ojos. Bárbara estaba de pie junto a la ventana sosteniendo la carpeta con mis documentos como si fuera un arma. Representé a tu madre hace un año. Comencé, tratando de hablar con calma. Es cierto, pero perdí limpiamente, Brian. Hice todo lo que pude. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Por fin levantó la mirada. En sus ojos se leía el resentimiento. Cuando nos conocimos, cuando te hablé de mi madre, de mi padre, ¿por qué no dijiste nada? Dudé. ¿Cómo explicar que tenía miedo, que entendía que nuestra relación había empezado mal y que si él se enteraba todo se vendría abajo? Porque sabía que eso pasaría, se me escapó. Sabía que dudarías y tenía miedo de eso. Y tenías razón, intervino Bárbara con frialdad, porque aquí hay motivos para dudar y tener miedo, muchacha. Se acercó y dejó la carpeta sobre la mesa. Perdiste mi caso. Luego Michael compró el apartamento y unos meses después murió y te lo dejó todo a ti. Bárbara hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Un anciano solitario, una joven y guapa abogada. ¿Crees que es difícil adivinar lo que pasó? No pasó nada. Apenas pude contener el grito. Apenas hablaba con Michael. Nos vimos unas cuantas veces. Y eso es todo. Entonces, ¿por qué te dejó el apartamento? Brian se levantó. No tiene sentido, apenas se conocían. No sabía qué responder, porque yo misma no lo entendía. Bárbara desplegó otra hoja de papel. Aquí está la explicación, le entregó el documento a Brian. Los extractos bancarios de Michael. Mira, aquí hay varias transferencias a nombre de Cindy Cartwright, $200 cada una, cada mes durante los 3 meses previos a su muerte. Brian leyó y su rostro se ensombreció. Es el pago por asesoramiento legal. Agarré el extracto. Michael me pidió que le ayudara con el testamento. Le cobré una tarifa simbólica. Todo fue oficial. ¿Oficial? Bárbara sonrió fríamente. Te aprovechaste de un anciano solitario, le lavaste el cerebro para que te cediera el apartamento y ahora te haces la inocente. ¿No es así? Entonces explícame. Brian me miró con dureza. ¿Por qué no me dijiste que estabas ayudando al tío Michael? ¿Por qué lo ocultaste? Porque no lo consideré necesario. Era un trabajo, Brian. Un trabajo normal. Se quedó callado mucho tiempo. Luego cogió su chaqueta. Necesito tiempo para pensar, me voy a casa de mi madre. Brian no se dio la vuelta, simplemente se marchó. Bárbara me lanzó una última mirada triunfante y lo siguió. La puerta se cerró. Me quedé sola. Me senté en el suelo junto al sofá y me abracé las rodillas con las manos. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero ni siquiera me las sequé. Por dentro todo ardía de impotencia. No había hecho nada, nada malo, solo había hecho mi trabajo y ahora parecía que fuera un monstruo. Los días siguientes se prolongaron como una pesadilla. Iba al trabajo, me sentaba a hacer mis tareas, pero no veía nada. Brian no llamaba, no escribía. Yo tampoco me atrevía a marcar su número. ¿Qué podía decir? ¿Cómo demostrar que no era culpable cuando todos los hechos parecían estar en mi contra? Mis compañeros me miraban de reojo. Alguien ya había contado lo sucedido. La comunidad jurídica es pequeña y los rumores se propagan rápidamente. El socio del bufete me llamó a su despacho y me preguntó directamente: Cindy, ¿es cierto? ¿Has recibido una herencia de un cliente? No de un cliente, de un pariente de mi novio, pero le prestaba servicios jurídicos. Sí, asesoramiento sobre el testamento. El socio negó con la cabeza. Esto no pinta bien, muy mal. El comité de ética podría interesarse por el asunto. Asentí en silencio.
Sabía que tenía razón. Por la noche me senté en el suelo junto a la mesa donde estaban los papeles del testamento de Michael. Los releí una y otra vez y allí en la última página había una breve línea que no había visto antes. Dejó el apartamento a Cindy Cartwright porque veo en ella una honestidad que será un buen adorno para nuestra familia y le deseo lo mejor a ella y a Brian. Me eché a llorar por primera vez en un año por impotencia y dolor. Michael creía en mí, veía algo bueno en mí y yo no fui capaz de demostrar nada, no fui capaz de proteger ni su memoria ni a mí misma. Una semana después, Brian regresó, sin cosas, sin sonrisa. Se quedó en la puerta y parecía un extraño, como si entre nosotros se hubiera abierto un abismo insuperable. ¿Puedo pasar? Asentí con la cabeza. Entró en la sala de estar y se sentó en el borde del sofá. Se mantenía tenso como si se preparara para una pelea. Mamá ha encontrado un testigo, dijo sin mirarme. La vecina del tío Michael, la señora Gretchen. Ella te vio ir a su casa varias veces por la noche. Una vez incluso salió por la mañana. Me sentí como si me hubieran golpeado. Eran consultas, él era mayor y le costaba venir a la oficina. Yo iba a su casa para que pudiera firmar los papeles en un ambiente cómodo y una vez fui temprano por la mañana y me fui enseguida. ¿Por qué no me contaste nada de esas visitas? Porque no lo consideré necesario. Levanté la voz. Por Dios, Brian, era trabajo. Un trabajo normal, aburrido, legal. No te informo de cada cliente, pero no era un cliente cualquiera, era mi tío. No sabía que me iba a dejar el piso. ¿Crees que habría aceptado el caso si hubiera sabido cómo iba a terminar? Se quedó callado durante un buen rato. Luego, en voz baja, pero parece otra cosa, ¿entiendes? Ocultaste que conocías a mi madre. Ocultaste que hablabas con mi tío y ahora él está muerto y todo te pertenece. ¿De verdad crees que soy capaz de algo así? Me miró y en sus ojos vi duda. No era seguridad, sino duda. No sé qué pensar. Fue peor que cualquier acusación. Al día siguiente vino Bárbara. La acompañaba un hombre con un traje elegante que se presentó como abogado. Se apellidaba Harrison y se especializaba en derecho sucesorio. Vamos a presentar una demanda, anunció solemnemente. Exigimos que se declare nulo el testamento. Usted ha abusado de su posición profesional y ha manipulado a un anciano. El abogado me miró con frialdad, con una mirada evaluadora. Hay motivos para creer que usted utilizó sus relaciones personales para influir en el testador, quizás incluso de carácter íntimo. ¿Qué? Exclamé. Esto es una locura. No tenía ninguna relación con Michael salvo la profesional. Entonces, ¿por qué le dejó el apartamento a usted? Preguntó el abogado levantando una ceja. Porque no a su sobrino, a sus parientes cercanos, sino a usted, que era prácticamente una desconocida. No sabía qué responder. Bárbara sonrió y en esa sonrisa se leía la victoria. Tenemos testigos, añadió el abogado. Una vecina que vio sus visitas, un camarero del restaurante donde usted almorzó con el señor Bellows. Todo esto crea una imagen de comportamiento inaceptable. Todo esto se puede explicar. En el tribunal, me interrumpió. Nos veremos en el tribunal. Cuando se marcharon comprendí que mi reputación estaba en peligro. Incluso si el tribunal reconocía la validez del testamento, los chismosos harían lo suyo. En el mundo jurídico la confianza lo es todo, y yo la estaba perdiendo a ojos vista. Contraté a un detective privado. Rex me lo recomendó una compañera diciendo que era el mejor de la ciudad, discreto y profesional. Era un hombre alto con canas en las sienes que me escuchaba atentamente sin interrumpirme y a veces asentía con la cabeza. Quiero saber la verdad, le dije. Quiero entender por qué Michael me dejó el apartamento y si Bárbara me está tendiendo una trampa. Rex asintió con la cabeza. Dame una semana, quizás menos.
Me llamó 5 días después. Tenemos que vernos. Urgentemente. Quedamos en una cafetería a las afueras de la ciudad. Rex puso una gruesa carpeta sobre la mesa con expresión seria. Bárbara Bellows se reunió con Michael una semana antes de su muerte. Una larga conversación en la cafetería de la calle Maple. Hablé con el camarero que les atendió. Lo recuerda bien porque Bárbara lloraba. ¿Lloraba? Sí, le pidió algo a Michael. Al principio él se negó, pero luego accedió. El camarero dice que al final incluso se abrazaron. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Qué le pidió exactamente? El camarero no oyó todos los detalles. Pero hay más. Rex abrió la carpeta. Esa cafetería tiene cámaras de vigilancia. He conseguido la grabación de ese día, con sonido. Me puso delante un pendrive. En casa conecté la memoria USB al portátil. Me temblaban las manos. La calidad de la grabación era mediocre, pero se oía bien el sonido. Bárbara estaba sentada frente a Michael cogiéndole de la mano. Tenía el rostro triste, casi suplicante. Michael, te lo ruego, deja el apartamento de Cindy, porque ella es una extraña para nuestra familia. Brian la ama, se casarán, estoy segura. Será tu regalo a la nueva familia. Este gesto fortalecerá su relación y le demostrará a Cindy que la aceptamos como parte de la familia. ¿De verdad piensas eso? Por supuesto, será el comienzo de algo bueno para todos nosotros, para Brian, para Cindy, para toda la familia. Michael asintió con la cabeza y se secó los ojos con la mano. Está bien, si tú lo dices, tú sabes lo que es mejor. La grabación terminó. Me quedé sentada mirando la pantalla en blanco sin poder creerlo. Bárbara había convencido a Michael para que me dejara el apartamento. Ella sola, con sus propias palabras. Pero, ¿por qué? Rex llamó por teléfono esa misma noche. He averiguado más cosas. He hablado con varias personas que conocían a Bárbara y a Michael. Ella quería que el apartamento fuera para ti. Ni a Brian, ni a ella misma, a ti. ¿Pero por qué? No lo entendía. Sospecho que entonces podría haberte quitado el piso por la vía judicial, acusándote de conducta poco ética. Y Brian habría visto tu verdadera cara y te habría dejado para siempre. Ella contaba con eso desde el principio. Me quedé helada. ¿Querías separarnos? Era el plan perfecto. Tú te quedabas con el piso, ella te demandaba, Brian veía el escándalo y perdía para siempre la confianza en ti. No podía respirar. Todo se me revolvió por dentro. Pero Michael, él confiaba en ella. Ella se aprovechó de su confianza. Sí, asintió Rex. Se aprovechó de todos, de él, de ti e incluso de su propio hijo. Me senté en el sofá con la memoria USB en las manos. Bárbara no solo luchaba por el apartamento, luchaba por su hijo, por controlarlo. Y yo solo era un peón en este juego, al igual que el pobre Michael, que pensaba que estaba haciendo algo bueno por la familia. Ella no contaba con que Michael muriera tan pronto, pero aparentemente eso le vino muy bien desde su punto de vista. Solo había una pregunta: ¿qué hacer ahora con esa información? Me senté en el sofá con la memoria USB en las manos y esperé. Brian tenía que venir a recoger sus últimas cosas a las 7 de la tarde. No sabía si debía enseñarle las pruebas. ¿Me creería? ¿Importaba eso? Llegó justo a las 7. Llamó a la puerta, aunque podía entrar ya que todavía tenía las llaves. Le abrí la puerta. Brian estaba en la entrada con su ropa de trabajo, parecía cansado. Tenía ojeras, pero la postura erguida y la mirada firme. Hola, dijo brevemente. Hola. Pasó junto a mí hacia el dormitorio, sin decir nada, sin tocarme. Le oí abrir el armario y sacar cosas. Brian, lo llamé, de pie junto a la puerta del dormitorio. Necesito hablar contigo. No se dio la vuelta, siguió doblando camisas y metiéndolas en una caja. Si se trata del apartamento, no quiero nada, es tuyo.
Solo necesito mis cosas. No se trata del apartamento, se trata de tu madre. Ahora sí se detuvo, se dio la vuelta y me miró con frialdad. ¿Qué quieres decir exactamente sobre mi madre? Ella lo planeó todo, Brian. El piso, el testamento, las acusaciones. Manipuló al tío Michael para que me dejara la herencia y luego, levantó la mano. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. ¿Estás acusando a mi madre de haber planeado la muerte de mi tío? No, no me refiero a la muerte, me refiero al testamento. Ella lo convenció para que me dejara el apartamento. ¿Para qué? Brian cruzó los brazos sobre el pecho. Explícame la lógica. ¿Por qué mi madre te iba a dar el piso? Para luego quitártelo por la vía judicial, para acusarme de manipulación, para que tú me vieras como mala, para separarnos. Brian se quedó en silencio durante unos segundos. Luego sonrió con amargura, sin alegría. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? Mi madre, que apenas llega a fin de mes con su trabajo, que me crió sola tras la muerte de mi padre, de repente se convierte en una genio de las intrigas. Lo calcula todo con varios pasos de antelación. Manipula a todos los que la rodean. Suena a paranoia, Cindy. Tengo pruebas. ¿Qué pruebas? No levantó la voz, pero su tono se volvió más firme. ¿Documentos? ¿Grabaciones? ¿Algo que tú como abogada podrías haber falsificado? No he falsificado nada. Me ocultaste que eras la abogada de mi madre, dijo Brian con firmeza. Ocultaste que hablabas con el tío Michael que le prestaba servicios legales y ahora que todo ha salido a la luz, acusas a mi madre de conspiración. ¡Qué conveniente! No lo oculté, ¿Solo qué? Se acercó más. ¿Solo no consideraste necesario decírmelo? Cuando empezamos a salir, cuando te hablé de mi familia, de mi madre, de lo que habíamos pasado, tú te quedaste callada. Tú sabías quién era yo. Y yo no sabía quién eras tú. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón, en parte. Tenía miedo de tu reacción, susurré. Y tenía razón al tener miedo, porque mi reacción es desconfianza. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? ¿Cómo puedo creer en tus pruebas contra mi madre cuando me has mentido desde el principio? No te he mentido. El silencio también es una mentira, la interrumpió él, especialmente cuando eres abogada y conoces perfectamente el poder de la información. Me quedé en silencio. Él volvió a la caja y siguió empacando cosas. Mi madre no es perfecta, dijo Brian sin mirarme. A veces es demasiado protectora, a veces se entromete en mi vida, pero no es una criminal, no es una manipuladora. Es simplemente una madre que se preocupa por su hijo y tú intentas convertirla en un monstruo para justificar tu propio comportamiento. Eso es injusto. Injusto. Se volvió bruscamente. Lo injusto es que yo haya descubierto la verdad sobre nosotros por casualidad. Lo injusto es que mi madre llore por las noches porque la acusan de cosas horribles. Es injusto que el tío Michael haya muerto y que estemos discutiendo por su herencia en lugar de llorar su pérdida. Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras. Vi el dolor en sus ojos, un dolor auténtico y profundo. Brian, yo no querías, pero sucedió. Cerró la caja y la precintó con cinta adhesiva. No sé qué pasó realmente entre tú y mi tío. No sé si mi madre tramó algo o no, pero sé una cosa, no puedo estar con alguien en quien no confío. Y yo no confío en ti, Cindy, ya no confío en ti. Levantó la caja y se dirigió a la puerta. Recogeré el resto de mis cosas la semana que viene. Te avisaré cuando vaya. Brian, se acabó, Cindy, se acabó, salió. La puerta se cerró. Me quedé parada en medio del apartamento, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía en mil pedazos. Los días siguientes fueron como una neblina. Apenas comía, apenas dormía.
En el trabajo mis compañeros me miraban con compasión, pero nadie me preguntaba nada. Lance, socio de la empresa, me llamó a su despacho y me dijo que Bárbara había presentado oficialmente una demanda. Han llamado a testigos, me explicó, a la vecina de su tío, al camarero, incluso a su antiguo compañero Todd. Están creando una imagen de conducta poco ética. Esto no pinta bien, Cindy. Asentí en silencio. ¿Tienes alguna defensa? ¿Algo que pueda refutar sus acusaciones? Pensé en la memoria USB que tenía en casa, en el escritorio, en la grabación de la conversación de Bárbara con Michael. Quizás, dije en voz baja. Esa noche me senté a la mesa y escribí una carta al abogado de Bárbara. Me temblaban los dedos, me dolía la cabeza, pero escribí, expuse los hechos con frialdad, en lenguaje jurídico, la grabación de la conversación, el testimonio del detective Rex, las pruebas del plan de Bárbara. Al final añadí, puede continuar con el proceso judicial, pero entonces todo el plan de su clienta se hará público. La grabación se presentará como prueba. Bárbara Bellows no solo perderá el juicio, sino que también perderá la confianza de su hijo. Brian lo sabrá todo. La pregunta es, ¿está su clienta preparada para tales consecuencias? Envié la carta y me dejé caer en la cama sin quitarme la ropa. La respuesta llegó 2 días después. Bárbara quería reunirse en persona. Llegó por la noche. Llamó a la puerta. 3 golpes cortos y decididos. Abrí. Bárbara estaba en la puerta con una blusa negra y pantalones oscuros. Tenía el rostro pálido y los labios apretados. ¿Puedo pasar? Di un paso atrás. Bárbara entró en la sala de estar y se sentó en el borde del sofá. Mantenía la espalda recta y las manos cruzadas sobre las rodillas. Estás mintiendo, dijo sin preámbulos. No, no hay ninguna grabación, no hay pruebas. Te lo has inventado todo para asustarme. Me acerqué a la mesa y cogí la memoria USB. Lo dejé en la mesita entre nosotros. La cafetería de la calle Clenova. Una semana antes de la muerte de Michael, le convenciste para que me dejara el piso, le dijiste que era un regalo para nuestra nueva familia, que fortalecería nuestra relación con Brian. Bárbara miró el pendrive, su rostro no cambió, pero vi que sus manos temblaban ligeramente. Incluso si existe tal grabación, dijo lentamente, no prueba nada. Realmente quería ayudar. Realmente pensaba que era lo correcto. Y luego decidieron quitarme el apartamento por vía judicial, acusarme de manipulación, destruir mi reputación. Bárbara se quedó en silencio. Ese era el plan desde el principio, continué en voz baja. Darme el apartamento para luego quitármelo, para que Brian viera el escándalo y perdiera la confianza en mí, para que se alejara de mí. ¿A ti? Quería proteger a mi hijo, dijo Bárbara, y su voz se volvió dura. No eres adecuada para él. Eres de otro mundo. Le ocultaste la verdad desde el principio. Solo le ayudé a ver quién eres en realidad. Aprovechando la muerte de Michael. Michael murió de un ataque al corazón. Yo no lo maté. Pero utilizaste su muerte. Utilizaste su confianza. Él pensaba que estaba haciendo algo bueno y tú lo utilizaste para tus manipulaciones. Bárbara se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle. ¿Qué quieres? Preguntó sin volverse. Que retires la demanda, que cierren el caso, que me dejen en paz. ¿Y si no? Entonces la grabación se hará pública. Brian lo sabrá todo, sabrá cómo manipulasteis a mi tío, cómo me tendisteis una trampa, cómo utilizasteis la muerte de un ser querido para vuestros propios fines. Bárbara se giró, me miró fijamente durante un largo rato con una mirada evaluadora. Lo has perdido, dijo en voz baja. Aunque retire la demanda, él no volverá. No confía en ti. Yo ya he ganado. Lo sé, respondí en voz igualmente baja, pero tú también perderás. Él descubrirá la verdad, tarde o temprano, y nunca más volverá a confiar en ti. Te quedarás sola, Bárbara, completamente sola.
Ella se quedó en silencio. Algo pasó por sus ojos. Miedo, comprensión. Está bien, dijo finalmente. Retiraré la demanda, pero esa grabación debe desaparecer para siempre. La grabación desaparecerá cuando la demanda se cierre oficialmente. Y nunca más te acercarás a Brian. Sonreí con amargura. No te preocupes. Él mismo se alejó de mí. No tienes que hacer nada. Bárbara asintió. Se dirigió a la puerta y agarró el pomo. De repente la puerta se abrió desde dentro. Brian estaba en el umbral con la llave en la mano. Se quedó paralizado mirándonos a los dos. Mamá, ¿qué haces aquí? Bárbara palideció. Brian, yo, solo estábamos hablando. ¿De qué? Entró y cerró la puerta detrás de él. Su mirada se deslizó de su madre a mí. ¿De qué estaban hablando? De nada, respondió rápidamente Bárbara. Solo resolviendo formalidades. ¿Qué formalidades? Retiraré la demanda, dijo Bárbara rápidamente nerviosa. Lo hemos acordado. El caso se cerrará. Brian la miró a ella y luego a mí. En sus ojos se leía la sospecha. ¿Por qué retiras la demanda? Dijiste que estabas segura de tener razón. Bárbara se atascó. Simplemente no quiero más conflictos. Quiero que todo esto termine. ¿Qué quería decir? Brian se volvió hacia mí. Cuando dijo, esa grabación tiene que desaparecer. ¿Qué grabación? Me quedé callada. Me zumbaba la cabeza, todo mi interior temblaba. Acabábamos de llegar a un acuerdo con Bárbara. Si ahora contaba la verdad, ella no retiraría la demanda, el juicio continuaría, mi reputación quedaría destruida, incluso si ganaba, y Brian... Cindy, ¿de qué grabación hablas? Insistió Brian. No importa, susurré. ¿Por qué no importa? ¿Qué está pasando aquí? Brian, vámonos. Bárbara tomó a su hijo de la mano. No hay nada que hacer aquí. Llegamos a un acuerdo. El caso está cerrado. Ya no hay motivos para quedarnos aquí. Pero Brian no se movía. Me miraba y en su mirada se leía tanto sospecha, dolor, algo más, no sé qué. Dime la verdad, me pidió en voz baja. Por última vez, dime qué está pasando. Lo miré. A ese hombre al que una vez amé, al que probablemente aún amaba, pero ahora estaba cansada, había pasado por tantas cosas, acusaciones, humillaciones, la lucha por mi reputación, y ahora por fin tenía la oportunidad de terminar con todo, simplemente dejarlo ir. Pero, ¿para qué? Para que volviera pues a empezar el escándalo que acabaría con él quedándose con mi madre. Tu madre retira la demanda, dije en silencio. El piso sigue siendo mío, eso es todo lo que necesitas saber. Pero la grabación, ¿lo has oído mal? Mentí y las palabras me quemaban la garganta. Fue un malentendido. Brian me miró durante un largo rato. Vi que no me creía, vi que entendía que yo estaba ocultando algo, pero no insistió. Quizás él también estaba cansado, quizás él también quería que todo esto terminara. Está bien, dijo finalmente. Si tú lo dices. Bárbara lo llevó hacia la puerta. Vamos, hijo. Salieron juntos. Oí sus pasos en el pasillo, la voz de Bárbara tranquilizadora, suave, luego silencio. Me dejé caer en el sofá. Me temblaban las manos, el corazón me latía tan fuerte que me dolía. Había elegido la tranquilidad en lugar de la verdad. Había elegido la soledad en lugar de la lucha. Bárbara retiraría la demanda, el apartamento seguirá siendo mío, pero Brian se ha ido, y esta vez para siempre, porque me ha visto mentir. Ha visto que le estoy ocultando algo otra vez, y aunque no conozca los detalles, sabe lo más importante, que no confío en él lo suficiente como para decirle la verdad. He ganado el apartamento, pero he perdido todo lo que importaba. Me despertaba todas las noches a las 3 de la madrugada, me quedaba tumbada en la oscuridad y miraba el techo, intentando no pensar, pero los pensamientos venían solos sobre Brian, sobre la última mirada que me dirigió cuando se marchó con su madre, sobre cómo le había vuelto a mentir. El apartamento me resultaba extraño.
Cada rincón me recordaba algo doloroso. Aquí discutimos con Bárbara. Aquí Brian empacó sus cosas. Aquí me quedé parada con la memoria USB en las manos, decidiendo si valía la pena luchar. Una semana después de esa última conversación, llamé al agente inmobiliario. Quiero vender el apartamento lo antes posible. Castor, el mismo hombre que trajo los documentos de propiedad, se sorprendió. Pero si acaba de tramitarlo todo, ¿estás segura? Sí, absolutamente segura. Mi vecina Estel vio el anuncio de venta en el vestíbulo del edificio y vino a verme por la tarde con una taza de té. Cariño, ¿lo dices en serio? Después de todo lo que has pasado, estaba sentada en el sofá, abrazándome las rodillas. Precisamente por eso, este piso me ha quitado mucho más de lo que me ha dado. Nunca quise tenerlo. No es mi hogar, es una prisión de recuerdos. Estela sintió con comprensión. ¿A dónde te vas? A Oregón, a Portland. Mi madre vivió allí después de divorciarse de mi padre. Me dijo que es un lugar bonito, tranquilo. ¿Y el trabajo? Encontraré algo. Soy abogada. Siempre hay trabajo para un abogado. Estel me apretó la mano con su mano seca y cálida. Eres fuerte, Cindy. Más fuerte de lo que crees. El piso se vendió en 2 semanas. Una pareja joven con un niño estaban en el salón planeando dónde colocarían el árbol de Navidad. Miraban el piso como si fuera la casa de sus sueños. Firmé los papeles y recibí el cheque. No era una mala suma, suficiente para empezar una nueva vida. En el trabajo presenté mi renuncia. Mi socio Lance me llamó a su oficina. ¿Estás segura, Cindy? Todo ese escándalo ya pasó. Puedes quedarte y reconstruir tu reputación. Negué con la cabeza. Necesito un nuevo comienzo, completamente nuevo, donde nadie conozca mi historia. Lance suspiró. Lo entiendo, si necesitas algo, siempre tendré una carta de recomendación para ti. Gracias. Empacé mis cosas en cajas de cartón, ropa, libros, documentos, todo lo demás, muebles, vajilla, objetos pequeños, lo dejé para los nuevos propietarios. Quería dejar atrás todo lo posible. La vecina Estelle vino a despedirse, trajo una cajita. Era de tu madre. Me la dio para que se la guardara cuando se mudó a Oregón. Me dijo que si le pasaba algo te la diera. Abrí la cajita. Dentro había una fina cadena de oro con un colgante en forma de corazón. Era de mi madre, lo recordaba. Gracias, susurré, apretando la caja. Sé feliz, pequeña. Te lo mereces. Llegué a Portland en octubre. La ciudad me recibió con lluvia, una lluvia fina y molesta que te empapa la ropa. Alquilé un pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio antiguo. Tenía un dormitorio, una cocina pequeña y una sala de estar con una gran ventana que daba a una calle con arces. Las primeras semanas fueron difíciles. No conocía la ciudad, no conocía a la gente. Fui a 3 entrevistas de trabajo en bufetes de abogados. Las grandes firmas miraban mi experiencia y asentían, pero cuando buscaban mi nombre en Google, sus caras se volvían frías. El escándalo había llegado hasta aquí. Al final conseguí trabajo en una pequeña firma llamada La Voz del Pueblo, formada por 3 abogados especializados en la defensa de los derechos de los consumidores. El sueldo era la mitad del anterior, pero el trabajo era honesto. Ayudábamos a personas que habían sido engañadas por bancos, compañías de seguros y vendedores deshonestos. La directora de la empresa, Marta, una mujer de unos 50 años con el pelo corto y canoso, me dijo en la entrevista: no me interesa tu pasado, Cindy. Me interesa si puedes hacer el trabajo. ¿Puedes? Sí. Entonces, ¿estás contratada? En el trabajo conocí a Clara, otra abogada de la empresa, una mujer de mi edad con el pelo oscuro y rizado y una risa contagiosa. Me invitó a tomar un café después de mi primer día de trabajo. ¿Qué te parece Portland?, me preguntó, sentándose frente a mí en una pequeña cafetería. Húmedo, sonreí.
te acostumbrarás. Aquí siempre llueve, pero es bonito. Y la gente es amable. ¿De dónde eres? De Memphis. Decidí cambiar de aires. Clara no me pidió más detalles. Solo asintió con la cabeza, comprensiva. A veces hay que cambiar de aires. Yo lo hice una vez y acabé aquí. La mejor decisión de mi vida. Nos hicimos amigas. Clara se convirtió en mi guía por la ciudad. Me enseñó las mejores cafeterías, librerías y parques. Quedábamos los fines de semana, íbamos al mercado, simplemente paseábamos, pero la soledad no desaparecía. Por la noche me tumbaba en la oscuridad y pensaba en Brian. Me preguntaba si él pensaba en mí, si se arrepentía, si sabía que me había mudado. 3 meses después de la mudanza, me desperté con náuseas. Corrí al baño y vomité. Pensé, ayer comí algo en mal estado, pero las náuseas se repetían cada mañana. Una semana después, finalmente lo comprendí. Tenía un retraso desde hacía tiempo. Siempre había sido regular como un reloj, pero estos meses, todo este estrés. Compré una prueba en la farmacia de la calle de al lado. Llegué a casa y me encerré en el baño. Me temblaban las manos mientras abría la caja. 2 rayitas. Me senté en el suelo del baño y miré la prueba. No me lo creía, hice otra. Luego otra más. Todas mostraban lo mismo. Estaba embarazada. Hice cuentas en mi cabeza. La última vez que estuve con Brian fue una semana antes de la ruptura. Intentamos arreglarlo todo, aunque ambos sabíamos que ya no había nada que arreglar. Fue la última noche que estuvimos juntos de verdad. Me senté y lloré, por miedo, por alegría, por horror. Un niño, estoy embarazada. Los días siguientes anduve como en trance, trabajaba mecánicamente, sonreía cuando era necesario, pero mis pensamientos estaban lejos. ¿Qué hacer? ¿Decírselo a Brian? ¿No decírselo? Me imaginaba llamándole por teléfono. Hola, Brian, ¿te acuerdas de mí? La que te mintió, pues bien, estoy embarazada. No me creerá. Pensará que quiero atraparlo, que necesito dinero, no una pensión alimenticia. O peor aún, se lo contará a Bárbara. Y entonces mi suegra volverá a irrumpir en mi vida. Querrá ver a su nieto o a su nieta. Controlarme. ¿Es controlar al niño? No, no puedo, no después de todo lo que ha pasado. Clara se dio cuenta de que algo iba mal. Me invitó a pasar el fin de semana en su casa. Tienes muy mal aspecto, me dijo sin rodeos. ¿Qué ha pasado? No quería hablar, pero las palabras salieron solas. Estoy embarazada. Clara se quedó paralizada con la taza de café en las manos. ¿De ese hombre de Memphis? Asentí. ¿Lo sabe? No, y no lo sabrá. ¿Por qué? Porque no confía en mí, porque entre nosotros todo terminó mal, muy, muy mal, porque si se lo digo pensará que lo estoy manipulando y su madre, suspiré. Su madre volverá a meterse en mi vida. Es una serpiente, Clara. Me ha estado destruyendo metódicamente, con calma. No puedo permitir que tenga influencia sobre mi hijo o sobre mí otra vez. Pero también es su hijo. Él me rechazó, dije con firmeza. Él tomó su decisión. Yo no voy a atraparlo con el niño. No voy a usar el embarazo como arma. Clara se quedó callada por un largo rato. Luego me abrazó. Entonces estaré a tu lado, a cada paso. No estás sola. Dejé al niño. A los niños, como se supo más tarde, pasaban los meses. Mi vientre crecía, trabajé hasta el último momento. Marta me permitía hacer jornadas reducidas cuando se me hacía difícil. Clara me acompañaba a todas las citas con el médico. Mis compañeros me miraban con sorpresa. Una mujer joven, soltera, embarazada, sin el apoyo de una pareja, pero nadie preguntaba. En Portland, la gente respetaba el espacio personal. En el 7º mes, la doctora me hizo una ecografía y de repente sonrió. ¿Sabes que vas a tener gemelos? El mundo dio vueltas. ¿Qué? Gemelos, un niño y una niña. Mira, giró la pantalla hacia mí.
Vi dos pequeñas figuras, dos cabecitas, cuatro manitas diminutas. Gemelos, susurré. Clara, que estaba sentada a mi lado, me apretó la mano. Dios mío, Cindy, dos. Esa noche me tumbé en la cama y lloré, de felicidad y de miedo al mismo tiempo. Dos hijos. ¿Cómo lo haría? Sola, sin apoyo, sin Brian, pero junto con el miedo también sentía alegría, pura, inmaculada alegría. Voy a tener hijos. Dos. No estaré sola. Nunca más estaré sola. El parto comenzó en la semana 38. Por la noche, de repente, me desperté con dolor y supe que había llegado el momento. Clara llegó en 20 minutos y me llevó al hospital. Me cogió de la mano cuando gritaba de dolor. El parto fue difícil. Gemelos, ambos en presentación podálica, tuvieron que hacerme una cesárea, pero cuando me pusieron a los dos pequeños seres en el pecho, todo el dolor desapareció. Los miraba pequeños, rojos, con los ojos cerrados, y lloraba. ¿Cómo los vas a llamar?, preguntó Clara. Lo había pensado durante meses. Ivy, dije, acariciando la cabeza de la niña. Y Ethan, Ivy, Ethan, mis hijos, los míos. Estuve 3 días en el hospital. Clara venía todos los días, traía flores, fruta, libros, me ayudaba con los niños. Yo aún no sabía cómo alimentarlos correctamente, cómo cambiarles los pañales. Por la noche, cuando todos dormían, miraba a Ivy y Ethan en sus cunas transparentes, uno al lado del otro. Eran tan pequeños, tan indefensos. Y tan tenía los ojos de Brian, oscuros, profundos. Ivy tenía su sonrisa, incluso mientras dormía. Los veía en ellos y lloraba. Mis hijos crecerían sin padre, como yo misma lo había hecho. Era increíblemente doloroso. Me prometí a mí misma que mi vida sería diferente, que mis hijos tendrían una familia completa, pero aquí estoy, sola, con dos bebés, sin apoyo. Lo siento, le susurraba. Lo siento por no poder presentaros a vuestro Padre, porque no estará con vosotros, pero os prometo que os querré por los dos, os protegeré, seré todo para vosotros. El día del alta llegó antes de lo que esperaba. Clara llegó por la mañana y me ayudó a recoger las cosas. Fuimos a casa despacio. Clara conducía con cuidado, esquivando los baches de la carretera. Yo iba sentada atrás, entre dos asientos, cogida de la mano de Ivy e Ethan. Dormían tan tranquilos. En casa, Clara me ayudó a llevar las cosas. Había preparado la habitación de los niños una semana antes. 2 cunas, un cambiador, un armario con ropa, todo comprado con lo que me quedaba de mis ahorros de la venta del piso. Lo conseguirás, me dijo Clara abrazándome para despedirse. Sé que lo conseguirás, pero yo estaré cerca, siempre cerca. Cuando se fue, me quedé sola con los niños. Me senté en la cama, cogí a Ivy con un brazo y a Ethan con el otro. Estaban calentitos y olían a leche y a algo dulce, infantil. Los miraba y pensaba, me esperan años de maternidad solitaria, noches sin dormir, cansancio, miedo, dificultades económicas, soledad, falta de apoyo, pero no me rendiré, no importa lo que me cueste. Estos niños lo son todo para mí, mi oportunidad de hacer algo bien, mi oportunidad de amar sin condiciones, sin manipulaciones, sin dolor. Ivy abrió los ojos grandes y oscuros, me miró y sonrió débilmente. Hola, cariño, le susurré. Mamá está aquí. Mamá siempre estará aquí. Ethan se movió y bostezó. Los apreté a ambos contra mi pecho y cerré los ojos de los que volvieron a brotar lágrimas. Lo conseguiremos. De alguna manera. Tenemos que salir adelante. 3 años pasaron como un solo día largo, agotador, pero lleno de sentido. Estaba de pie junto a la ventana de una pequeña casa en las afueras de Portland, mi casa comprada con una hipoteca después de ahorrar suficiente dinero, y veía a Ivy y Ethan jugar en el patio. Ivy estaba sentada bajo un manzano con un libro, 3 años, y ya intentaba leer, pasando el dedo por las letras, tranquila, reflexiva, seria para su edad. Ethan
correteaba con un coche de juguete, imitando el ruido del motor, un torbellino siempre en movimiento, siempre metido en líos. Eran tan diferentes, pero los dos eran mi todo. Llevaba 3 años trabajando en La Voz del Pueblo. Marta me ascendió a abogada senior, el sueldo aumentó, pero seguía sin tener suficiente dinero. La hipoteca, la guardería para los gemelos, la comida, la ropa, los médicos. Contaba cada dólar. Clara ayudaba como podía, pero hace un año se casó y tuvo a su propio hijo. Tenía su propia familia, sus propias preocupaciones. Seguía viniendo varias veces a la semana, pero cada vez tenía que contratar más a menudo a una niñera, Lucy, una estudiante de la universidad local. A veces, por la noche, cuando los niños dormían, me sentaba en la cocina con una taza de té y pensaba en mi decisión. Quizás debería habérselo contado a Brian, pero entonces recordaba a Bárbara, sus fríos ojos, sus manipulaciones, y comprendía que había tomado la decisión correcta. Mis hijos, solo míos, y no se los entregaría a mi suegra, no permitiría que volvieran a influir en ellos o en mí. Ivy tenía los ojos de Brian, oscuros con las mismas motas doradas. Ethan había heredado su sonrisa, un poco torcida, con un hoyuelo en la mejilla izquierda. Cada día lo veía en ellos. Me dolía, pero seguía adelante. El sábado fuimos al parque, un gran parque urbano con un lago, zonas de juegos y carriles para bicicletas. A los niños les encantaba ese parque. Ivy corrió hacia los columpios y Ethan cogió un cubo y una pala y se los llevó al arenero. Yo los seguía con una bolsa con bocadillos y agua. «Mamá, mira qué alto», gritaba Ivy mientras se columpiaba. «Te veo, cariño, agárrate fuerte». Ethan cavaba en la arena y hacía castillos. Me senté en un banco cerca y los observaba. Sonreía. «Cindy», una voz detrás de mí, masculina, familiar. Me quedé paralizada. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Me giré lentamente. Brian estaba a unos metros del banco. Parecía mayor, la cara más delgada, el pelo más corto, la barba cuidadosamente recortada. Tenía arrugas debajo de los ojos que antes no tenía, pero los ojos eran los mismos, oscuros, atentos. «Brian», susurré. Instintivamente me levanté y di un paso hacia los niños. Estaba lista para cogerlos y huir. «Espera», dijo rápidamente levantando las manos. «Por favor, no te vayas. Solo necesito hablar contigo. ¿Cómo me has encontrado? Te he buscado casi un año. Tus antiguos jefes no querían decirme dónde estabas, pero encontré los datos de tus nuevos jefes y les llamé. Les dije que tenía que entregarte urgentemente unos documentos del abogado. Me dijeron la ciudad. ¿Para qué?» Mi voz era fría. «¿Para qué me buscabas?» Me miraba como si temiera que desapareciera. «¿Puedo sentarme? ¿Hablamos?» Quería decir no. Quería coger a los niños e irme, pero algo en su mirada me detuvo. Cansancio, dolor, un sincero deseo de explicarse. «Está bien, pero no mucho tiempo». Nos sentamos en un banco. Había una distancia entre nosotros, segura, fría. No dejaba de mirar a los niños, vigilaba que estuvieran a la vista. «Te busqué durante un año», comenzó Brian en voz baja. «Después de que te fueras, durante un tiempo simplemente existí. Trabajaba, volvía a casa, dormía, pero algo no me dejaba en paz. Esa conversación entre tú y mamá, lo que hablaban sobre el plan, sobre el tío Michael». Me quedé callada, apretando las manos sobre las rodillas. Descubrí la verdad en los documentos para preparar el juicio. En uno de los papeles encontré una carta tuya dirigida al abogado de mamá, sobre las pruebas, sobre la grabación de la conversación entre ella y el tío. Se me encogió el corazón. Fui a verla. Puse la carta delante de ella. Le dije: «Explícame». Al principio lo negó.
Dijo que era mentira, que tú lo habías inventado todo. Pero yo no cedí. Me senté y esperé. Durante horas. Brian se calló y respiró con dificultad. Al final confesó todo, que había convencido al tío Michael para que te dejara el piso, que planeaba quitártelo por vía judicial, que quería mostrarme cómo eras en realidad, para que te dejara. Ese era el plan desde el principio. En sus ojos se leía el dolor, reciente aún sin cicatrizar. No podía creerlo. Mi madre se había aprovechado de la muerte de mi tío, se había aprovechado de mí, se había aprovechado de ti, todo por controlar. ¿Qué hiciste?, le pregunté en voz baja. Me fui. Ese mismo día recogí mis cosas y me fui. Cambié mi número de teléfono, me mudé a otra ciudad durante unos meses y luego empecé a buscarte. Quería pedirte perdón, quería explicarte que había sido un idiota, que debería haberte creído. Me alegro de que lo hayas comprendido, dije mirando a los niños, pero es demasiado tarde. Brian me miró fijamente durante un largo rato. Luego dirigió la mirada hacia Ivy y Ethan. ¿Son tuyos? Fruncí el ceño. Son preciosos, dijo con suavidad. Tu marido es un afortunado. Me quedé callada. No le dije la verdad. Simplemente me senté y observé cómo Ethan construía algo con arena y Ivy se columpiaba cada vez más alto. Tengo que irme, dije, levantándome. Es hora de que los niños almuercen. Brian también se levantó. Cindy, no te pido que vuelvas conmigo. Solo quería que supieras que he descubierto la verdad y he roto toda relación con mi madre. Ella no sabe dónde estoy, no sabe mi número y nunca lo sabrá. Asentí con la cabeza. Adiós, Brian, llamé a los niños. Me siguieron a regañadientes. Ivy se giró y le dijo adiós a Brian con la mano. Él le devolvió el saludo. Nos dirigíamos a la salida del parque cuando vi a Clara. Venía hacia nosotros con un cochecito. Cindy, pensaba que ya se habían ido. Estábamos a punto de irnos. Clara miró a Brian, que seguía junto al banco mirándonos. ¿Quién es? Un viejo conocido, respondí lacónicamente. Clara se acercó y bajó la voz. ¿El mismo? ¿El de Memphis? Sí. Dios mío, ¿qué hace aquí? Me estaba buscando, quería disculparse. Clara me miró atentamente. ¿Y qué le dijiste? Nada, solo me despedí. Brian comenzó a acercarse a nosotros. Clara extendió la mano para saludarlo. Hola, soy Clara, amiga de Cindy. Brian, él le estrechó la mano. Íbamos a salir a buscar regalos para los niños, dijo Clara. Los gemelos pronto cumplirán años. Le lancé una mirada de advertencia, pero ya era demasiado tarde. ¿Gemelos?, repitió Brian. Sí, Clara sonrió sin darse cuenta de la tensión. Ivy y Ethan cumplen 3 años dentro de unos días, el 23. Vi cómo Brian se quedaba paralizado. Su rostro palideció. Abrió los labios, pero no emitió ningún sonido. El 23 susurró. ¿3 años? Miró a los niños con más atención. Ethan reía mientras intentaba atrapar una mariposa. Ivy me tiraba de la mano pidiéndome un helado. Brian vio los ojos oscuros de Ivy, la sonrisa de Ethan con un hoyuelo en la mejilla. Hizo cuentas en su cabeza. Su rostro cambió, sorpresa, comprensión, conmoción. Cindy, su voz temblaba. ¿Cuántos meses tienen exactamente? 3 años y 2 meses. Siguió contando. Enero. Rompimos en enero. La última vez que estuvimos juntos fue una semana antes de la ruptura. Dios mío, susurró. Cindy, ¿son mis hijos? Clara se volvió hacia mí sorprendida. No respondí, solo miré a Brian. Dime, su voz se volvió más firme. ¿Son mis hijos? La gente a nuestro alrededor empezó a mirarnos. Ivy susurró asustada. Mamá, ¿por qué grita el Señor? Me senté junto a los niños y los abracé. No pasa nada, cariño. Luego me levanté y miré a Brian a los ojos. No asustes a los niños. Y sí, son nuestros hijos. Brian se tambaleó. Clara lo sujetó por el codo.
¿Quieres que nos vayamos de aquí?, sugirió en voz baja. Podemos hablar tranquilamente en otro sitio. Fuimos a una cafetería cerca del parque. Clara llevó a los niños a la zona de juegos y Brian y yo nos sentamos en una mesa en un rincón. Brian se agarraba la cabeza con las manos, respiraba con dificultad e intentaba calmarse. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente sin levantar la cabeza. Porque no quería entrometerme en tu vida. No quería volver a ese horror. Si te lo hubiera dicho, tu madre se habría enterado de la existencia de sus nietos. Habría vuelto a entrometerse en mi vida. Habría empezado a controlarme, a manipularme. No podía permitirlo, pero son mis hijos. Levantó la cabeza y vi lágrimas en sus ojos. Que habrían crecido sin padre si no me hubieras encontrado por casualidad, respondí con firmeza. No quería nada de ti, Brian, ni dinero ni ayuda, nada. No te preocupes, no te afecta y no te causará molestias. ¿Que no me incumbe? Se levantó bruscamente, pero Clara lanzó una mirada de advertencia a los niños y él volvió a sentarse bajando la voz. Mis hijos, mi carne y mi sangre no me incumben. Tú tomaste tu decisión hace 3 años, dije, y mi voz se quebró. Tú ¿Tú no me creíste? Te fuiste con su madre, no quería utilizar el embarazo como arma. No quería que pensaras que solo quería tu dinero para la pensión alimenticia. ¿O estoy mintiendo otra vez para conseguir algo? Brian se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. He perdido 3 años, susurró entre lágrimas. 3 malditos años. No vi cómo nacieron, no vi sus primeros pasos, sus primeras palabras. No oí cómo me llamaban papá por primera vez. Me lo perdí todo, Dios mío. Era la primera vez que veía a Brian así, casi destrozado, vulnerable, realmente sufriendo. No creía que fueras a volver, dije en voz baja, y las lágrimas también comenzaron a correr por mis mejillas. No creía que alguna vez supieras la verdad. Solo quería evitar que todo volviera a caer en el abismo. Quería protegerme, protegerlos a ellos. Ethan e Ivy corrieron hacia la mesa. Vieron que los dos estábamos llorando. Ivy me abrazó por el cuello. Mamá, ¿por qué lloras? Clara se acercó rápidamente y tomó a los niños de la mano. Vamos, pequeños, vamos a ver los patos en la fuente. Mamá y el tío Brian van a hablar un poco más. Se los llevó, tratando de distraerlos. Brian y yo nos quedamos sentados en silencio. Nos secamos las lágrimas con servilletas. Quiero formar parte de sus vidas, dijo él finalmente con voz decidida. Quiero ser padre, un padre de verdad. No voy a permitir que crezcan sin mí. Ahora que lo sé, no. ¿Lo entiendes? ¿Y Bárbara? Ella no se enterará, te lo prometo. Ella no sabe dónde vivo, no sabe mi número y no se enterará de que tiene nietos a menos que tú quieras. Lo miré, a este hombre que había perdido 3 años de la vida de sus hijos, que lloraba al darse cuenta de esa pérdida. Necesito tiempo, dije, tiempo para pensar, para entender cómo va a funcionar todo esto. Todo el que necesites, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa, pero sin tocarme. Pero por favor, Cindy, dame una oportunidad. No intentaré quitártelos. No interferiré en tu vida. Solo quiero estar cerca, quiero conocerlos, quiero que me conozcan. Miré por la ventana donde Clara les enseñaba los patos a los niños. Ivy se reía, Ethan intentaba darles de comer pan. Está bien, dije en voz baja, lo intentaremos, pero poco a poco, y si veo la más mínima amenaza por parte de tu madre, no la verás, te lo prometo. Los meses siguientes fueron un periodo de adaptación. Brian se mudó a Portland, encontró trabajo en una empresa de logística y alquiló un apartamento a 20 minutos en coche de mi casa. Venía 3 veces por semana. Al principio, solo 1 hora. Jugaba con los niños, les leía libros, construía con bloques.
Yo siempre estaba cerca, no confiaba del todo, las viejas heridas aún dolían, pero veía cómo se comunicaba con ellos, veía el amor en sus ojos. Al cabo de un mes les conté la verdad a los niños. Ivy y Ethan, les dije mientras estábamos sentados en el sofá, el tío Brian no es solo un tío, es vuestro padre. Ivy me miró con sus grandes ojos. ¿Papá? ¿Mi verdadero papá? Sí, cariño. Ethan saltó de alegría. Tengo un papá, como Jake de la guardería. Corrieron hacia Brian, que estaba en la cocina. Lo abrazaron por las piernas. ¡Papá! Gritaba Ethan. Brian se agachó y los abrazó a los dos. Lloraba sin ocultar sus lágrimas. Unos meses después, Brian nos propuso mudarse con nosotros. No como pareja, sino simplemente para estar más cerca de los niños y ayudarme. Lo pensé durante una semana. Sopesé los riesgos, los miedos, las posibilidades. De acuerdo, dije finalmente, pero tendrás tu propia habitación y habrá límites claros entre nosotros. Por supuesto, todo lo que tú digas. Se mudó en octubre. Los niños estaban encantados. Su padre vivía con ellos. Brian ayudaba a levantarlos por las mañanas, los llevaba al jardín de infancia, preparaba la cena cuando yo me quedaba hasta tarde en el trabajo. No éramos una pareja, éramos padres que aprendían a vivir juntos por el bien de los niños, pero poco a poco algo entre nosotros estaba cambiando. Volvíamos a aprender a confiar, volvíamos a aprender a vernos el uno al otro. Sábado, estamos en el parque, el mismo donde nos reencontramos hace un mes. Ivy se columpia, Ethan se sube al tío vivo, Brian les ayuda, les asegura, se ríe con ellos. Yo estoy sentada en un banco y contemplo esta escena. Hace un mes, Brian se mudó con nosotros, vivimos juntos como una familia, aunque no del todo completa. Se acerca a mí y se sienta a mi lado. Tiene la cara bronceada. Anteayer fuimos toda la familia al mar. Gracias, dice en voz baja, por darme una oportunidad. Lo miro. A este hombre que perdió 3 años, pero que ha vuelto, que ha cambiado, que ha demostrado que puede ser padre. Te has vuelto digno de él, le digo simplemente. Brian mira a los niños. Ivy nos saluda con la mano y nos sonríe ampliamente. Ethan grita, papá, mira qué alto. Brian me coge la mano, con cuidado como si temiera que se la quitara. No se la quito. Simplemente me siento y miro a nuestros hijos, sintiendo el calor de su mano. No estamos casados. Todavía no vivimos como pareja, pero somos una familia, formada a partir de los restos del pasado, unida por la paciencia, el perdón y el amor por estas dos pequeñas criaturas. Bárbara no sabe nada de sus nietos, no sabe dónde está Brian, y eso es lo único que me permite respirar tranquila, porque si alguna vez se entera, pero ahora no pienso en eso. Ahora miro a mis hijos que ríen, a Brian que me sonríe, y por primera vez en 4 años siento algo parecido a la paz